Ya está en el aire su programa Entre Maestros con el profe Payano y el profesor Luis Joel Monegro. Bienvenidos a su programa Entre Maestros. Hoy, como le habíamos expresado, tenemos a Luis Joel Monegro y a Yanilda Germán. Hoy vamos a tratar el tema de la licencia de post y prenatal con relación a la mujer. ¿Cómo se siente, Luis Joel? Nos sentimos bien, gracias a Dios. ¿Y usted, Yanilda Germán, cómo se siente? Bien, gracias a Dios, bendecida. Con relación a lo que vamos a tratar, está basado en el Código del Trabajo y el Reglamento sobre el subsidio de maternidad y subsidio por lactancia. Comenzamos. Como ya mi compañero Payano había dicho, vamos a trabajar con la licencia pro y prenatal, con el Código del Trabajo. En el artículo 231, la mujer goza de los mismos derechos y de los mismos deberes del hombre, en lo que concierne a las leyes del trabajo, sin más excepciones que las establecidas en el presente título, cuyo propósito es la protección de la maternidad. Entonces vamos a continuar aquí con el artículo 232, que dice que es nulo el desahucio del ejercicio por parte del empleador durante el periodo de la gestación. Quiere decir que la trabajadora tiene hasta 3 meses después de la fecha del parto. Quiere decir que esa trabajadora debe notificar al empleador por cualquier medio que le sea más fácil comunicarse la notificación de la fecha posible de que se le va a realizar el parto. Deben decirles, con relación a desahucio, significa que si usted es un empleador, usted no puede cancelar ni terminar el contrato hasta que esa persona termine. Eso es lo que significa desahucio. El artículo 233, la mujer no puede ser despedida por el hecho de estar embarazada. Todo despido hecho durante un embarazo es nulo. Todo despido que se haga a una mujer embarazada dentro de los 6 meses después de la fecha de parto debe ser sometido previamente al Departamento de Trabajo, a la autoridad local, que ejerce sus funciones. ¿Con qué fin? Con el fin de que ésta determine si obedece al hecho del embarazo o es consecuencia del parto. El empleador que despide a una trabajadora sin observar las formalidades prescritas procedentemente está obligado a pagar los subsidios con este código, con una indemnización equivalente a 5 meses del salario ordinario. Entonces, vamos a seguir hablando ahí del artículo 234, que le dice que durante ese periodo de gestación que la empleada tenga, no se le puede, señores, solicitar o que haga ningún esfuerzo físico. Señores, ojo con eso. Y tampoco en el estado de embarazo. Solo dice ahí el artículo número 234. El artículo 235 nos dice que si como consecuencia del embarazo o del parto el trabajo que desempeñe es perjudicial para la salud del niño, se acredita mediante la certificación de un expediente médico. El empleador está obligado a facilitar a la trabajadora a que cambie de trabajo. En caso de ser imposible el cambio, la trabajadora tiene derecho a una licencia y a un disfrute de su salario, sin perjudicar y sin los prejuicios de las disposiciones del artículo que lo establece en el 236. Entonces vamos a continuarle hablando ahí de 236 de ese artículo, que dice que la trabajadora en estado de embarazo tiene derecho a un descanso obligatorio durante las 6 semanas que precede, quiere decir, antes de la fecha probable del parto, y las 6 semanas que siguen, quiere decir, después del parto, 6 semanas, cuando la trabajadora no haga uso de todo ese descanso prenatal, el tiempo no utilizado se acumula. ¿Qué quiere decir? Que ese periodo de descanso postnatal
Es decir, después que la mujer da a luz, que tiene su niño, entonces le corresponden ya ahí las 12 semanas. Eso quiere decir que si una mujer está embarazada y utiliza 2 semanas antes de dar a gestación al bebé, le quedaría 4 semanas, que sería acumulativa a las 6 semanas restantes. Exactamente. Tendría 10 semanas después del parto. Exactamente. El artículo 237, el descanso pre y postnatal será menor en conjunto de 12 semanas, que vienen siendo 3 meses, y durante el mismo la trabajadora conservará su empleo con todos los derechos que éste derive. Déjame decirte que se dan muchos casos que porque tú estás embarazada, a ti te despiden del trabajo. Sí. Ojo con esto, eso no lo dice Entre Maestros, lo dice el Código de Trabajo en el artículo 237. Miren, en el artículo 238 dice que cuando la trabajadora solicite la concesión de sus vacaciones, inmediatamente después del descanso postnatal. ¿Qué es lo que quiere decir con eso? Que si usted como un empleado o un empleador, usted viene, tiene su hijo, y a usted durante ese año le corresponde una vacación, después que pase ese proceso, usted puede solicitar esas vacaciones y el empleador tiene que acceder a eso a la mayor brevedad posible, a su solicitud. Perdón. Cuando se habla de postnatal, significa antes de esa maestra o cualquier empleado público tener el bebé. Por lo tanto, el distrito que tiene que ser responsable de ese sustituto. Exactamente. ¿Ustedes sabían eso? Esa maestra, hablando entre maestros, no tiene que pagar sustituto. El distrito, mediante un banco de elegibles, tiene que hacerse responsable. En eso le iba a decir, en ese caso, no tienen que buscar, porque a veces el mismo distrito le dice, busque usted el sustituto que le traiga el expediente aquí, que el ministerio le paga. No, el mismo distrito que tiene que tener ese personal que va a cumplir esa licencia. Un gancho grandísimo. Maestro, no cojan ese gancho. La responsabilidad es del distrito educativo. ¿Por qué? Con relación a esa licencia, el Ministerio de Educación dura hasta 2 años para pagarla. ¿Y si yo busco ese sustituto, voy a encontrar ese sustituto encima de mi casa a cada rato? Entonces, esa responsabilidad es del distrito. Que específicamente los artículos más adelante que vamos a trabajar lo establece, que el responsable del mismo debe de ser el empleador. En el artículo 239 nos habla el descanso pre y postnatal es distribuido con el salario ordinario devengado por la trabajadora. Si la trabajadora está protegida por las leyes sobre seguros sociales, el empleador, escuchen bien, el empleador está obligado a pagarle la mitad del salario y el Instituto Dominicano de Seguros Sociales le pagará un subsidio en dinero igual al 50% de su salario. Entonces vamos a hablar aquí ya después que ha pasado ese periodo que la madre se encuentra durante el periodo de lactancia. Dice el artículo 240 que durante ese periodo la trabajadora tiene derecho en el lugar de trabajo a 3 descansos remunerados durante su jornada de 20 minutos cada uno, con un mínimo, con el objeto de amamantar a su hijo. Sí, mira, esa parte, los directores deben estar conscientes. Que si una mujer estuvo a luz, ¿verdad? Y si le acabó el proceso, estamos hablando mediante la ley, el Código de Trabajo, 3 descansos, ¿verdad, Luis Joel? De 20 minutos. De 20 minutos. Eso no se le puede, o sea, eso es algo obligatorio, atención a los directores, algo obligatorio para esos docentes. Digo docente porque este programa es Entre Maestros y estamos hablando con relación a los docentes. 3 descansos de 20 minutos para que ese docente pueda amamantar a su hijo.
En el artículo 241, cuando fuera de los pasos establecidos en el artículo 236 y como consecuencia del embarazo o del parto, la mujer no puede concurrir a su labor, lo notificará al empleador y al Departamento de Trabajo. La imposibilidad se acreditará con un certificado médico que se depositará a la interesada en la oficina del trabajo correspondiente. Entonces, vamos a continuar aquí hablando sobre lo que hizo el presidente Luis Abinader, que dispuso la modificación del reglamento de relaciones laborales, para aumento de la licencia y permiso a los servidores de las administraciones públicas dominicanas por motivo de nacimiento de sus hijos. Señores, anteriormente, antes de hacerse esta modificación, el padre solo tenía 3 días como máximo. ¿Eso es correcto? Vamos a ver ahora lo que dice mediante decreto 312-22 del 14 de junio de 2022. Dice que el mandatario dictó que los servidores públicos, padres y madres, dispondrán de un permiso de un día cada mes durante los primeros 12 meses. Quiere decir que durante esos primeros 12 meses usted tiene un día para acudir a la atención pediátrica de su hijo. Eso te iba a decir, que cuando un niño nace, tiene que llevarlo mensual, un día mensual, al pediatra. Por lo tanto, el docente puede ir y no tiene que pagar sustituto. El distrito que se haga responsable de esa parte. Ese docente no tiene que pagar sustituto. Exactamente. Asimismo establece como nueva medida que tanto el padre como la madre tienen la oportunidad de solicitar hasta 3 permisos al año de hasta 3 días a partir de los 3 meses de nacido y hasta los 5 años de edad, con la finalidad de atender cualquier situación especial de su hijo. Quiere decir que si se le presenta una situación, usted puede solicitar de 3 a 5 días para atender esa situación. Por otro lado, también ahí habla que los servidores públicos, los padres, como le había dicho anteriormente, solamente tenían 3 días, ahora disponen de 15 días hábiles. Cuando habla de 15 días hábiles, quiere decir laborables. Déjame decirte esa parte que no dice ahí. Atención padres, docentes. Con relación a esta nueva ley, solamente usted puede agarrar esos 15 días si ese hijo está dentro del matrimonio. Si usted hizo una bañita por ahí y está fuera del matrimonio, no le tocan esos 15 días. Pues ya lo saben. Entonces, ese permiso podrá ser de forma consecutiva, o sea, usted puede solicitar los 15 días de forma consecutiva, o puede tomar 3 días en esta semana, 3 días en otra, o sucesivamente. Y dice que estas nuevas medidas garantizan a los servidores públicos participar en el cumplimiento de sus responsabilidades parentales hacia su hijo recién nacido. Señores, por lo menos para que los padres tengan la oportunidad de dedicarse un poco a sus hijos. Vamos a hablar ahora un poco sobre el reglamento sobre suicidio maternal y suicidio de lactancia, suicidio por maternidad. El artículo 3, beneficiarios. Serán beneficiarias del suicidio por maternidad contemplada en el artículo 132 de la Ley 87-01, las trabajadoras sin distinción a las condiciones de contratación, a jornada laboral ni estado civil, que reúnan las siguientes condiciones. A. Estar afiliada al régimen contributivo del Sistema Dominicano de Seguridad Social. B. Acreditar un periodo mínimo de cotización de 8 meses, comprendido en los 12 meses anteriores a la fecha de su alumbramiento. C. No ejecutar trabajo remunerado alguno durante el periodo de descanso de maternidad. Quiere decir que si usted le dieron un descanso de maternidad, usted no puede decir, yo voy a hacer esto extra. No puede. En el párrafo 1, en caso de fallecimiento de la madre por causa del parto o durante el descanso de maternidad, tendrá derecho a recibir los subsidios la persona
que la trabajadora haya designado en el informe, o puede ser el padre o algún designado familiar. En el párrafo 2, transitorio, la condición establecida es literal. El artículo 3 será obviada durante los primeros 8 meses de vigencia de este reglamento, reconociéndose el derecho a percibir de suicidio por maternidad a todas las trabajadoras afiliadas al régimen contributivo que estuvieran cotizando regularmente al momento del alumbramiento. El artículo 4, nacimiento y duración del derecho de suicidio por maternidad. 1. Se tendrá derecho a percibir el suicidio por maternidad a partir del día que inicie el descanso por maternidad o se produzca un alumbramiento. ¿Cuál de estos eventos ocurra primero y hasta tanto termine el periodo de descanso por maternidad? Según las estipulaciones del artículo 236 del Código del Trabajo de la República Dominicana. 2. Las situaciones de huelga y cierre patronal no impiden el reconocimiento y percepción de suicidio por maternidad. 3. Si la trabajadora beneficiaria fallece durante el proceso de vigencia del suicidio de maternidad, las sumas que resten por pago por dichos conceptos serán entregados a la persona trabajadora afiliada, haya designado en el informe de maternidad, o de defecto al padre o tutor designado por el Consejo de Familia. Dicha persona deberá remitir a la CISARIL o a la entidad gestora que se ocupe del pago de este suicidio un extracto de certificado de difunción de la trabajadora expedido por la oficina correspondiente. Déjame decirte que CISARIL actualmente se llama IDOPRIL, que es la aseguradora de riesgos laborales. Entonces vamos a continuar con el artículo número 5, que habla sobre la maternidad e incapacidad. Dice 1. Agotado el periodo de descanso por maternidad, si la beneficiaria continuase necesitando asistencia como consecuencia del parto o del parto y se encontrase incapacitada para el trabajo, se le concederá en situación de capacidad por enfermedad común. Es decir, que esa parte se la van a asumir como si fuera una enfermedad común, por lo que cesará la obligación de suministrarle el subsidio por maternidad y se iniciará el suministro de los subsidios por incapacidad o cualesquiera otras prestaciones aplicables bajo el Seguro Familiar de Salud. Dame decirte en esa parte, con relación a la enfermedad común, por disposición de ADP no tiene que pagar sustituto. Exactamente. Todos los embarazos y las situaciones que pasan son diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Si hay una situación y hay que darle una licencia, como dice este artículo 5, la incapacidad va a ser por enfermedad común. Y la ADP ha sido clara. Por enfermedad común no tiene que pagar sustituto que resuelva el distrito educativo de su dependencia. Exactamente, continuamos aquí hablando con el punto 2 que dice, en caso de que la incapacidad antecediera al periodo de descanso por maternidad, la trabajadora tendrá derecho a percibir únicamente el subsidio por enfermedad común. Una vez iniciado este periodo de descanso por maternidad, dejará de percibir el subsidio por enfermedad común y se entregará el subsidio por maternidad y el subsidio de lactancia, si este último les corresponde. Luego en el punto 3 dice, si la trabajadora ejerce el derecho de disfrutar sus vacaciones a continuación del descanso por maternidad, según lo previsto por el artículo 238 del Código de Trabajo o por cualquier otra causa distinta a la enfermedad, no se reintegra a sus labores en la fecha prevista. No podrá entenderse
esta situación como una causa de extensión o aumento de suicidio por maternidad. ¿Qué quiere decir? Que si usted después que terminó su licencia de maternidad, usted decide coger sus vacaciones si le corresponde, su empleador se la va a dar, pero no sigue el suicidio. Sí. Déjame poner claro esa parte. Y atención docentes. Si usted tuvo alumbramiento en vacaciones, no, eso no significa. Las vacaciones son una cosa y el alumbramiento de 12 semanas es otra. Porque muchos directores dicen, no, porque eso se unifica, porque fue en vacaciones, eso inicia ahí mismo. No, las vacaciones son una cosa y el alumbramiento son otra. Por lo tanto, si las vacaciones duran 4 semanas y ella tuvo el alumbramiento en 4 semanas, se suman. 12 más 4 son 16 semanas que le tocan y quieren restársela a esa docente y las cosas no son así. Entonces continuamos aquí con el artículo 7, cálculo del subsidio por maternidad. Dice que IDOPRIL determinará la base reguladora que equivaldrá al salario mensual cotizable de la trabajadora, tomando como base su última cotización correspondiente al mes inmediatamente anterior al inicio del suicidio. El cálculo de salario mensual cotizable se hará conforme a lo previsto en las normas vigentes y en la materia para fines de pago de las contribuciones al Seguro Familiar de Salud. La base reguladora será multiplicada por 3 para obtener el monto total que corresponderá percibir a la trabajadora por concepto de suicidio por maternidad. Si usted todavía está escuchando con relación a Entre Maestros, quédese al final, porque al final se darán muchos detalles con relación a ese artículo 7. El artículo 8, obligaciones del empleador frente al suicidio por maternidad. Es responsabilidad del empleador informar a Cesaril o a la entidad en que se delegue para estos fines la fecha en que iniciará el descanso por maternidad de la trabajadora. Para iniciar los trámites administrativos correspondientes que generan al pago de suicidio por maternidad, el párrafo 1 nos dice lo siguiente. En caso de que el empleador no cumpla con esta disposición, la trabajadora tiene derecho a informar con una copia del informe de maternidad la fecha en que iniciará el descanso por la misma. Cesaril o la entidad en la que se delegue para estos fines, pudiendo en todo caso ser atendida por la DIDA. El párrafo 2 nos dice que la falta del empleador con respecto a la inscripción de la trabajadora al SDSS lo obliga al pago del salario íntegro durante la licencia pre- y postnatal, establecida en el artículo 239 del Código de Trabajo. En este caso, la Cesaril aplicará al empleador las sanciones prevenientes de la Ley 87-01 y sus normas contempladas en el párrafo 3. Cuando la falta del empleador consiste en el atraso de los pagos de las cotizaciones al SFS, la trabajadora tendrá derecho al pago de suicidio a partir del momento en que el empleador se ponga al día en el pago de las cotizaciones. Decirle con relación a Cesaril e IDOPRIL, actualmente las siglas cambiaron. Cesaril actualmente es IDOPRIL, que es lo que tiene que ver con riesgos laborales. Entonces continuamos aquí con el artículo 9. Las obligaciones de la empleada frente al suicidio de maternidad.
Dice, usted como trabajadora será la responsable de notificar al empleador mediante la entrega del informe de maternidad la fecha probable del parto y consecuentemente del inicio del descanso por maternidad. Entonces quiere decir que usted tiene que tener una fecha probable e informarle con tiempo al empleador. En el suicidio por lactancia, el artículo 10, situaciones protegidas, con la finalidad de proteger a los niños en edad de lactancia. Se considera en situación protegida los hijos menores de 1 año, de las trabajadoras afiliadas al régimen contributivo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 132 de la Ley 87-01. Dar cumplimiento al artículo 132 de la Ley 87-01 otorga el pago del dinero a la trabajadora afiliada al régimen contributivo, equivalente a 14 semanas de salario cotizable otorgado durante el descanso por maternidad. ¿Cuáles serían los procedimientos a seguir? Son los siguientes. Número 1. La trabajadora informará a su empleador sobre su estado de embarazo. Número 2. El empleador emitirá a través de la SUIR el formulario de solicitud de suicidio y lo entregará a la afiliada para ser llenado por su medio tratante. Número 3. La trabajadora entregará a su empleador el original del formulario de solicitud de suicidio, que certifica que inició la licencia pre- y postnatal completada por el médico tratante, o sea, por el médico que le esté tratando. Número 4. El empleador registrará en el SUIR y remitirá por la vía electrónica escaneado. Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales se encuentra en la avenida 27 de febrero, número 261, en Sánchez Piantini, edificio Cesaril, Santo Domingo, República Dominicana, con los teléfonos 809-227-0714. Déjame decirte que Idopril, vuelvo y lo repito, antes Cesaril, está en todas las provincias. Si tú no desconoces esa parte y tú estás embarazada, te puedes dirigir a Idopril para que ellos te informen. Vamos a continuar entonces hablando del artículo 11. Este artículo habla sobre beneficiarios. Serán beneficiarios del suicidio por lactancia los hijos menores de 1 año de las trabajadoras afiliadas del régimen contributivo, con un salario cotizable inferior a 3 salarios mínimos nacionales, según lo establece el artículo 132 de la Ley 87-01. Tenemos un párrafo aquí que dice que en caso de que el parto sea múltiple, la madre recibirá el subsidio de lactancia por cada niño nacido. Se multiplica por 3 entonces. Si yo tengo 3 niños, el subsidio es por 3. Si me tocan 1,000 pesos, me tocan 3,000. Exactamente. El artículo 12. Nacimiento y duración del derecho de lactancia. Número 1. Se podrá iniciar los trámites para la obtención del subsidio por lactancia a partir de la fecha del nacimiento del menor beneficiario. Número 2. El pago del subsidio por lactancia iniciará luego de que la trabajadora obtenga el documento que la habilite para recibir el beneficio, según el procedimiento definido por Cesaril o la entidad en la que se haya subrogado para tales fines. Este pago será efectuado por el periodo de 12 meses, pudiendo ser realizado conjuntamente con el pago de subsidio por maternidad. Número 3. En caso de fallecimiento durante vigencia del subsidio, tendrá derecho a percibir el pago íntegro de subsidio por lactancia
a la suma que éste reste. La persona que la trabajadora haya designado en el informe de maternidad. Que esto ya lo habíamos mencionado anteriormente, pero uno era por maternidad. Aquí en el caso de lactancia procedería lo mismo. Sí, recordarle nuevamente que ISAPRIL actualmente, en la actualidad, es IDOPRIL. Vamos a continuar hablando del artículo 13, la gestión de prestaciones económicas por lactancia. Entonces dice que el suicidio por lactancia, al igual que el suicidio por maternidad, estará a cargo de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, quien podrá subrogarlos o administrarlos directamente según lo dispone el artículo 140 de la Ley 87-01, que indica en su párrafo número 4 que los suicidios por enfermedad y maternidad estarán a cargo de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. Entonces, vamos a hablar aquí que las prestaciones económicas por suicidio de lactancia serán otorgadas mensualmente durante los 12 meses. Quiere decir que cuando su hijo o niño cumpla 12 meses, ya no va a recibir ese suicidio de lactancia. Sí, pero que no se emocionen, atención, no se emocionen. Sigan el video, esperen al final. Sí. No se emocionen todavía. El artículo 14, montos de suicidio por lactancia. El suicidio por lactancia se otorga de la siguiente forma. Número 1. Trabajadoras con salario cotizables hasta el tope de 1 salario mínimo nacional recibirá un subsidio correspondiente al 25% del salario mensual cotizable. Número 2. Trabajadoras con salario cotizable entre 1 y 2 salarios mínimos nacional recibirán subsidios correspondientes al 10% del salario mensual cotizable. Número 3. Trabajadoras cotizables con salario entre 2 y 3 salarios mínimos nacionales recibirán subsidio correspondiente al 5% de su salario mensual cotizable. Entonces vamos a hablarle ahora aquí sobre una publicación que hizo la Tesorería de la Seguridad Social en el 2024, donde fijó que a partir del 1 de febrero del presente año, el salario mínimo nacional es de 19.352.50 pesos. Quiere decir en esa parte que el que gane 19.352 pesos le toca un 25%. Si multiplicamos eso por 2, le toca un 10%. Si multiplicamos eso por 3, le toca un 5%. Si multiplicamos eso por 4, no le toca absolutamente nada. Ya lo saben. Así que, docente, vamos a ver si nosotros estamos en la escala cuando lo multipliquen por 3, si le corresponde. Es el punto. Hay que ver si estamos en la escala. ¿Cómo yo sé la escala? Bueno, mi sueldo lo divido entre 19.352.5. Si en la división el resultado da más de 3, por lo tanto no cae en la escala. Exactamente. No corresponde. Entonces vamos a hablar aquí que la IDOPRIL, a través del Sistema Único de Información y Recaudo, el SUI, verificará que las cotizaciones del empleador y de las trabajadoras cumplen los requisitos exigidos para que su hijo califique como beneficiario de subsidio por lactancia. También determinará el salario mensual cotizable de la trabajadora, tomando como base su última cotización correspondiente al mes inmediato anterior al inicio del subsidio. El cálculo del salario mensual cotizable se hará conforme a lo previsto en las normas vigentes. Señores, tengamos pendiente eso. El artículo 15 nos habla de la obligación que tiene el empleador frente a los suicidios por lactancia. La falta del empleador con respecto a la no inscripción de la trabajadora a la SDSS
imposibilitará que la trabajadora reciba el pago de subsidio por lactancia. No está debidamente registrada en el mismo. Cuando la falta del empleador consista en el atraso del pago de las cotizaciones al SFS, la trabajadora tendrá derecho al pago del subsidio a partir del momento en que el empleador se ponga al día con el pago de las cotizaciones. Entonces vamos a hablar ahora del artículo 16 que habla de las exclusiones generales, de que usted quizá no pueda recibir ese subsidio o se le quite. Serán consideradas como exclusiones o causa inmediata de suspensión del pago de los subsidios de maternidad o de lactancia las siguientes situaciones: acciones fraudulentas para obtenerlo o conservarlo, trabajadoras pertenecientes a otros regímenes distintos al régimen contributivo. Quiere decir que si usted no pertenece a ese régimen contributivo, usted no puede recibir esos subsidios. Déjame decirte algo con relación a la TCS. Un docente que gane más de 58,000 pesos no tiene derecho a estos beneficios. Pues si multiplicamos los 19.353.50 por 3, da 58.057. Si un docente gana de ahí, no tiene derecho a esos beneficios. Entonces continuamos aquí con el punto 2, que serán consideradas como exclusiones o causa de suspensión del pago de subsidio por maternidad las siguientes situaciones: trabajar de forma remunerada durante los periodos obligatorios de descanso. Quiere decir que si usted está de descanso por maternidad y se consigue otro trabajo o hace otras labores, se le va a suspender el subsidio. Reincorporación voluntaria al trabajo. Si usted voluntariamente decide ir a su puesto de trabajo, también serán suspendidos. Entonces, vamos a hablar de un punto 3, que serán consideradas como exclusiones o causa de suspensión del pago de subsidio por lactancia cuando ya su niño cumpla un año de edad, que tenga sus 12 meses, y el fallecimiento de menor. En esa parte, mira, con relación al punto 2, mira, que a mí me da cosa, porque si usted da licencia, algunas veces uno siendo responsable e irresponsable con uno mismo. Si usted está de licencia, ¿por qué carajo usted tiene que reincorporarse al trabajo? Entonces ahí usted pide todos esos beneficios. En el artículo 17 vamos a hablar del financiamiento de los subsidios por maternidad y lactancia. Número 1. El financiamiento del subsidio por maternidad y del subsidio de lactancia se derivará el porcentaje estipulado a la partida para el pago del subsidio del Seguro Familiar y de Salud SFS, según consta en el artículo 140 de la Ley 87-01, y se ejecutará según las normas contempladas que definirán los aspectos administrativos del lugar, establecido en la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. En el número 2, las partidas asignadas para el financiamiento de los subsidios provienen de un mismo origen, por lo que se crearán subcuentas por especialización de recursos y por tipos de subsidio para el manejo de los mismos. En caso del surgimiento de contingencias especiales, se podrían realizar transferencias de fondos entre las cuentas asignadas para pagos de subsidios y o modificar el porcentaje asignado a cada subcuenta. Entonces vamos a hablar del artículo 18. En este artículo se habla de los procedimientos para la entrega de los subsidios de maternidad y lactancia. Entonces dice que queda a cargo de IDOPRIL emitir a través de resoluciones administrativas los procedimientos que se consideren de lugar para garantizar la debida aplicación de los subsidios por maternidad y lactancia y eficientizar las operaciones administrativas y financieras de esta prestación, así como los mecanismos de
fiscalización y control en caso de que los sugiera o lo necesite. Hablamos de un párrafo que queda bajo la responsabilidad de IDOPRI proveer e informar a los beneficiarios sobre los procedimientos para la reclamación de los suicidios por maternidad y lactancia en coordinación con la DINA. Señores, ahí le dice que IDOPRI tiene la responsabilidad de informarle a los beneficiarios. Y eso se hace. No. Entonces hay que tener en cuenta esa parte ahí. Pero ¿qué docente sabe que con relación a su alumbramiento IDOPRI es que tiene que resolverle? Ninguno, muy pocos. Protección de la maternidad. En el artículo 132. Subsidios por maternidad. La trabajadora afiliada tendrá derecho a un subsidio por maternidad equivalente a 3 meses de salario cotizable. Para tener derecho a esta prestación, la afiliada deberá haber cotizado durante por lo menos 8 meses del periodo comprendido en los 12 meses anteriores a la fecha de su alumbramiento y no ejecutar trabajos remunerados alguno de dicho periodo. Esta prestación exime a la empresa de la obligación del pago de salario íntegro a que se refiere el artículo 239 del Código del Trabajo. Entonces vamos a hablar aquí sobre la modificación del artículo 239. Aquí dice que se contemple el descanso, ya hemos hablado de eso, pre y postnatal, correspondiente a la licencia de maternidad y será redistribuido a la trabajadora afiliada con subsidio de maternidad por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, de acuerdo con la disposición establecida en el artículo 132 de la Ley 87-01. Sí, el artículo 132 y el artículo 239 van de la mano. Uno sustenta el otro. Bien, vamos a continuar hablando de algo aquí para ir culminando, que ya lo hemos leído, que los hijos menores de 1 año de las trabajadoras afiliadas con un salario cotizable inferior a 3 salarios mínimos nacional tendrán derecho a los subsidios de lactancia durante sus 12 meses. Estamos ya culminando aquí la parte del programa del día de hoy y decirle también que continuaremos hablando sobre otras licencias en el caso de enfermedad común. Así mismo es. Hoy trabajamos con post y postnatal. El miércoles, que nos toca programa, vamos a trabajar con relación a las enfermedades comunes y algunos beneficios que tienen docentes, tienen a su madre, no tienen hermanos y su mamá lamentablemente se enferma, tiene su beneficio mediante la ley. Eso lo vamos a hablar el miércoles, Dios mediante. Invitándolo a que se suscriban a su canal Entre Maestros. Recuerden, denle a la campanita y dejen su me gusta. Hasta la próxima. Nos vemos.